Hoy día vamos a ver un nuevo tema en relación al curso concerniente a herramientas de calidad, ¿ok? Ese es el tema que vamos a ver ahora. ¿Por qué lo considero como herramientas de calidad parte 1? Porque al ser 7 herramientas, solo vamos a desarrollar algunas el día de hoy y las que faltan ya la semana restante, ¿ok? La semana que viene, perdón. A ver, herramientas de calidad, empezamos, ¿ya? Zenaida, ¿tienes alguna pregunta? No, profesor. Se activó mi... Ok, sigamos. Herramientas de calidad, dice. Conocidas también como herramientas de estadística, herramientas de administración y herramientas de la mejora continua. Esos son los otros nombres con los que se puede conocer a estas herramientas de calidad. Vamos a explicarlo más adelante a qué se deben esos nombres, ¿no? Las herramientas de calidad, jóvenes, vamos a leerlo y luego lo comentamos con ejemplos, ¿no? Su utilidad, es decir, el uso de las herramientas de calidad, surge de la variabilidad, dice, ¿no? Surge de la variabilidad que puede ser observada en el comportamiento y resultado de prácticamente todos los procesos, aún bajo condiciones aparentemente estables. ¿Ok? Dicha variabilidad puede observarse en las características cuantificables de los productos y los procesos, y puede verse a la salida de diversas etapas en el ciclo de la vida de los productos, desde la investigación de mercado hasta el servicio al cliente y la disposición final. Nosotros, cuando estuvimos revisando la clase anterior en relación a procesos, que lo aprendimos bien desde el concepto, ¿no? Que era un conjunto de actividades, tiene su entrada, su salida. Yo en alguna lámina, en alguna presentación de procesos, les explicaba que un flujo normal o desarrollo de un proceso, ¿no? Es aquel que parte desde sus, desde los elementos de entrada, elementos de partida, el proceso con sus propios recursos o factores, al final nos va a dar como resultado un output o un producto final o servicio, ¿no? Y al final, si yo le doy un valor agregado, voy a lograr la satisfacción del cliente, ¿no? Ese es en el mejor escenario, en el escenario positivo, lo que todos esperamos. Pero en lo real, eso a veces no pasa, ¿no? Yo les decía o les mostraba una lámina que tras la salida de un producto, ¿sí? Puede ocurrir problemas, inconvenientes, ¿no? Que el lote no se ha completado en su totalidad, o que el lote está contaminado, o que en alguna parte del proceso ha habido un retraso. Eso es lo que normalmente pasa, ¿no? Ya sea que en el mismo proceso hay retrasos, cuellos de botella, ¿no? Que permitan que se desarrolle el proceso como tal, e incluso en la etapa final. Entonces, esto que yo les comento es variabilidad, ¿no? La variabilidad de los procesos, ¿sí? Ahora, esa variabilidad, como bien dice acá, se puede observar en cualquier parte del proceso. Al inicio, durante, después, y en cualquier, digamos, en cualquier rubro, ¿eh? En cualquier, no solamente el farmacéutico. Entonces, esa variabilidad que ocurre, ¿no? En algunas partes del proceso es donde nos llama a pensar el uso de estas herramientas de calidad. ¿Ok? Entonces va mucho de la mano lo que hemos visto el tema anterior, que son procesos, con estas herramientas, porque justamente las voy a utilizar porque en alguna parte del proceso es que yo voy a evidenciar dicha variabilidad. ¿Ok? ¿Qué más dice? Las herramientas de calidad nos permiten un análisis estadístico de dichos datos. Al hablar ya de procesos, yo les decía también, ¿sí?, que muchas de las organizaciones no se llevan a cabo 1, 2, 3 procesos, sino una serie de procesos, muchas actividades, ¿no? Las cuales nos dan como resultado gran cantidad, o sea, tras el término del proceso, se va a obtener
muchos resultados, o sea, varios lotes de productos, ¿no? De diferentes líneas, ¿no? De diferentes productos, presentaciones, qué sé yo, ¿no? O la fabricación, digamos, de diferentes ítems o productos. Bueno, en buena cuenta eso implica un manejo de muchos datos, ¿no es cierto? Justamente estas herramientas de calidad nos van a permitir eso, ¿no? Poder analizar estadísticamente esos datos. Cuando yo hablo estadísticamente, ¿no? Y no quiero asustarlos porque de repente pensará, oh, acá vamos a ver otra vez estadística, que el chi cuadrado, que la varianza. Vamos a ver, sí que se manejan datos, pero haciendo usos de herramientas tipo Pareto, ¿no? En la que, bueno, se busca una relación 80-20, o a lo mejor otras herramientas tipo la de dispersión, que permite la comparación de dos variables, X y Y. Es en ese sentido, ¿no? O sea, no es una estadística pura y dura como ustedes la han visto hace, creo que en el ciclo anterior, no lo sé, sino es más que nada por el manejo de datos, por el manejo de, sí, de ciertas variables, ¿sí? Pero es desde ese punto de vista, ¿ok? Estas herramientas de calidad también van a ayudar, miren, a medir, a describir, a analizar, a interpretar, a modelar dicha variabilidad, aún con una cantidad relativamente limitada de datos. O sea, son todas estas, digamos, acciones que nos va a permitir estas herramientas. Pero algo importante de estas herramientas, jóvenes, es que nos va a permitir, bueno, la teoría dice, no puede proveer un mayor entendimiento. ¿Entendimiento de qué? Entendimiento de la naturaleza, del alcance y las causas de la variabilidad. Eso es lo más importante, ¿no? La naturaleza, el alcance y las causas de la variabilidad. Eso es lo que nos importa saber. Porque yo también les mencionaba en la clase anterior, no es que se dio el problema y uno diga, bueno, ya se perdió el lote, ya, bueno, lo desechamos, ya, después ya vemos cómo lo resolvemos, ¿no? No, al menos en nuestro rubro eso no, porque siempre nos van a decir, ante un problema, cómo usted lo solucionó, la autoridad, ¿no? Cómo usted lo solucionaron, cómo lo abordaron, cómo lo corrigieron, ¿no? Cómo hicieron el análisis de las causas. ¿Ok? Ahora, si tenemos muy en cuenta esta segunda parte, entonces, al encontrar o entender la naturaleza y las causas de la variabilidad, eso sí nos va a ayudar a resolver la situación, ¿no? El problema, pero sobre todo prevenirlo, que es lo que se busca, jóvenes, ¿no? Cuando nosotros abordemos un problema a nivel del sector farmacéutico, sea cual sea, ¿no? Esté botica, farmacia, droguería, laboratorio, siempre se insta o se llama la investigación de las causas, ¿no? Hasta encontrar la causa raíz. Y le encuentras, o tomas el tiempo de investigar, jóvenes, vuelvo a repetir, no lo tomen como para perder el tiempo, porque a veces lo ven así los gerentes, ¿no? Es perder el tiempo, recursos. Pero desde el punto de vista, o sea, regulatorio, desde el punto de vista de nosotros como farmacéuticos, sí debemos hacerlo, porque vuelvo a repetir, la autoridad en algún momento nos va a solicitar ese análisis de la investigación, que no va a quedar allí, ¿no? Luego nos va a decir, bueno, ante ese análisis en la que usted encontró la causa raíz, ¿cómo es que lo resolvió? Así, ¿no? De esa manera. Incluso luego nos piden, ¿y cuál es su acción preventiva? Es decir, a futuro, ¿no? ¿Cómo usted está evitando o va a evitar que esto vuelva a ocurrir? Que eso es lo que más nos interesa, ¿no? Si una vez nos salió mal un lote, se echó a perder o se contaminó lo que fuera, creo que nadie, ¿no? Espera que otra vez vuelva a suceder eso, ¿no? Por eso es que tú te tomas todo ese tiempo para investigar, para analizar, para encontrar cuál es esa causa raíz. No sé, pues será el personal, el proceso, el equipo, las instalaciones. No lo sabemos. Acá lo importante es que con esa investigación tú puedas prevenir. Eso es lo más importante. ¿Qué más en relación a estas herramientas de calidad? Dice, permiten, eso también es importante, ¿no? Permiten hacer un mejor uso de los datos disponibles.
para la toma de decisiones, contribuyendo en la mejora continua de la calidad, de los productos y de los procesos para lograr la satisfacción del cliente. Miren, esta parte es importante porque alguien se preguntará también, ¿no? O quizás más adelante. Con el uso de estas herramientas, o sea, finalmente, ¿qué consigo? O sea, ¿cuál es el objetivo de usarlas finalmente, no? Sí, me está quedando claro que me va a permitir analizar datos, ¿ok? Me va a permitir encontrar las causas ante un problema, me va a permitir encontrar soluciones, tomar acciones preventivas, pero algo importante es, con el uso de las herramientas de la calidad, voy a tomar mejores decisiones. ¿Por qué digo esto, no? Imaginemos que estamos en un laboratorio farmacéutico, ¿no? En la que hay dos turnos, ¿no? El turno mañana, dos turnos, turno 1 y turno 2. ¿Ya? Por lo general, pues en la mañana y en la noche, ¿no? Si normalmente ya se ha planificado que así es la estructura de trabajo en dos turnos y que a cada turno se le asigna la misma cantidad de lotes a fabricar de un determinado producto. Imaginemos que sean 2 lotes por semana. Estoy dando un ejemplo así. Y eso creo que es muy poco todavía. 2 lotes por dos lotes por día, ya vamos a poner. Porque en los grandes laboratorios, como hay tanta demanda, ellos fabrican pues diario N cantidad de lotes, ¿no? Pero imaginemos, pongámonos en un caso muy simple, ¿no? Se le encarga la fabricación de 2 lotes semanal, ¿ya? Al turno mañana y al turno noche. Y siempre han venido trabajando, ¿no? Las mismas condiciones, el mismo personal, la misma instalación, los mismos equipos, los mismos insumos. Lo único que está variando es el personal, ¿no es cierto? El de la mañana en relación al de la noche. Pero pasa que en estas 2 últimas semanas, a lo mejor el turno de la noche solo está fabricando, o sea, de los 1000 frascos que se les pide fabricar, y que venían trabajando así, perdón, que venían fabricando 1000, resulta que en la semana anterior fabricaron 500, 750 y en la que viene es 500. ¿Hasta ahí me están siguiendo, por favor? Sí, Miss. Sí, Miss. Ok, entonces, si la producción, si el rendimiento, ¿no? Si el rendimiento del turno noche ha bajado en comparación al primer turno, el turno de la mañana, quiere decir que algo está pasando, ¿no es cierto? Algo está pasando, ¿no? Obviamente, quien está a cargo de este caso va a tener que investigar, ¿no? ¿Cuál es la causa raíz? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuál es la causa raíz que está conllevando a que el turno noche esté fabricando por debajo de la cantidad requerida, ¿no? No sé, a lo mejor de repente en la noche ya no hay recursos, ¿no? En la noche ya o no hay personal, N situaciones, ¿no es cierto? Entonces, alguien de repente en primera instancia pensaría, no, ese grupo de la noche que no está trabajando, entonces hay que despedirlos. Alguien, digamos, muy así a rajatabla, podría pensar que se debe al personal, ¿no? Entonces, ¿sabes que hay que cambiarlos? O hay que castigarlos, amonestarlos, no lo sé. Pero no se puede tomar una decisión sin antes investigar, ¿no? No se puede, no se puede. Uno está llamado, vuelvo a repetir, sobre todo nuestro rubro farmacéutico, a investigar antes de tomar una decisión, ¿no? Ya una vez que investiguemos, ¿no? Y realmente encontremos que a lo mejor, mire, el tema es que, claro, ¿cómo van a fabricar? Fabrican menos porque los señores se la pasan, pues, ordenando todo lo sucio que han dejado, ellos mismos tienen que jalar sus productos, ellos mismos tienen que hacer todo cuando normalmente, pues, esto ya lo dejaba listo el primer turno, no sé si me dejó entender. Entonces,
claro, no tienen tiempo de fabricarlo y solamente fabrican lo que pueden, ¿no? Entonces, a una conclusión se tiene que llegar, ¿no? Antes de tomar una decisión, ¿no? Y no ser, digamos, tan drásticos en decir simplemente eso, cuál, esta es la causa, ¿no? Entonces, por eso es importante investigar, analizar, luego tomar decisiones, porque todo eso va a contribuir jóvenes a la mejora continua, como dice acá, ¿no? De la calidad de los productos y de los procesos. Siempre pensando en el cliente, porque esa es la razón de ser de un negocio, ¿no? Que buscar o conseguir la satisfacción del cliente. Pero no dejando de lado, pues, que nuestros procesos, que nuestros productos sean de calidad, ¿no? ¿Dónde podemos emplear estas herramientas de calidad? ¿Dónde? En un amplio espectro de actividades, tales como la investigación de mercado, el diseño, el desarrollo, la producción, la verificación, la instalación, el servicio. Ayudan a usar mejor los datos disponibles para la toma de decisiones, contribuyendo en la mejora continua. Jóvenes, en realidad, uno puede utilizar estas herramientas en cualquier rubro, no solo farmacéuticos. Si estás, no sé, pues de repente en otro rubro tipo industrial, de venta o cualquier herramienta de estas que vamos a ver las puedes utilizar. De hecho, alguien en algún momento de repente la ha visto, ¿no? Y en cualquier tipo de actividad, es decir, para cualquier tipo de actividad o desarrollo de un proceso, ¿no? Porque por la misma simplicidad que tienen estas herramientas, las hacen muy fáciles de poder aplicarlas. Ahora, ¿cuáles son esas herramientas de las que venimos hablando, no? ¿Cuáles son estas 7? Porque en verdad son 7, ¿no? Si yo en el examen les preguntara cuáles son las 7 herramientas de calidad, y ojo, este es el nombre, ¿eh? No me inventen luego otros nombres. Las 7 herramientas de calidad, perdón, las herramientas de calidad son 7. Y se las presento, miren, son estas. Causa-efecto, dispersión, gráfica de control, histogramas, Pareto, hoja de chequeo, estratificación. Son 7 herramientas. ¿Estamos? Nosotros vamos a empezar siempre pues de lo más simple a lo más complejo, ¿no? ¿Hasta acá alguna pregunta, por favor? No. No me. Ok. Antes de entrar a revisar las 2 primeras herramientas, vamos a comentar algunos puntos a considerar. En estas 2 diapositivas que les voy a comentar ahora, vamos a mostrarles puntos a considerar en el procesamiento de datos. Vuelvo a repetir, ¿por qué hablo de datos? ¿No? Porque si estas herramientas de calidad van de la mano con la variabilidad de procesos, es porque justamente dichos procesos vamos a tener que analizar una serie de datos, ¿no? De cosas tan sencillas como un docente que quiere ver el rendimiento de sus alumnos en cuestión a las notas. Algo tan simple como de repente laboratorios farmacéuticos y queremos analizar el rendimiento del personal en los últimos meses. Se maneja mucha data, ¿no? Entonces, pero antes vuelvo a repetir, para entrar de lleno a cada herramienta, simplemente les voy a comentar estos puntos para tenerlos en claro sobre todo, ¿no? Ahora, estos puntos a considerar es de aplicabilidad no solo si yo trabajo en un laboratorio, no solo si trabajo en una droguería o en algún otro establecimiento. Esto es de aplicabilidad, jóvenes, en cualquier situación, para cualquier situación, incluso para la tesis mismo. Ahora les voy a comentar algunos casos. Primer punto. No obtener cantidad, sino calidad en la información. No obtener cantidad, sino calidad de la información. ¿Qué quiere decir esto, profesora? ¿No? Voy a poner un ejemplo tan sencillo para que lo puedan entender ustedes. Cuando algunos de ustedes ya están en la etapa final de la carrera, ¿sí? Van a decidir hacer su tesis.
que tienen dos opciones, ¿no? Lo hacen de tipo experimental o descriptivo. Si alguno de ustedes decide hacerla de tipo experimental, es decir, va a tener que probar, pues, ¿no? Probar con probar lo que están queriendo, con lo que van a querer titularse, ¿no? Imaginemos que de repente tú digas, voy a hacer una tesis experimental en la que yo quiero probar el efecto anticancerígeno del noni, por ejemplo, en ratas, ¿no? Que es tu modelo experimental. Porque en ellos vas a probar si efectivamente pues, ese noni es anticancerígeno o no. Entonces, cuando de repente tú estableces tus grupos de trabajo y dices, bueno, voy a trabajar con 3 grupos, positivo, negativo y de control, ¿no? O positivo, o sea, el grupo de tratamiento, mejor dicho, grupo de tratamiento, el grupo de control y el grupo de repente de referencia, ¿no? Y ustedes establecen 2, 3, 4, 5 grupos, no lo sé. Uno de ellos tiene que ser el de tratamiento, o sea, el que le voy a administrar la sustancia en estudio. Y a lo mejor, pues, todos emocionados, ustedes dicen, de estos 3 grupos, yo voy a trabajar con 500 ratitas, 500 ratitas. ¿Sí? ¿No? Y empiezo animoso, ¿no? Animosas, pesando, porque eso es uno de los requisitos, ¿no? Para que sepas cómo está iniciando, digamos, el estado o las condiciones de tus animales. Empiezas pesando las ratitas, ¿no? Y obtienes todos los pesos de estas 500 por grupo, ¿no? Las pesas, al inicio de repente, o al final, ¿no? O cada cierto tiempo. De repente tú dices, ahora voy a de repente a sacrificarlas, ¿no? Y voy a voy a determinar los pesos de los órganos, ¿no? Para ver si ha habido afectación de esta sustancia en estudio a nivel de los órganos. Pero de repente a la hora que tú muestras ante tu jurado, ¿no? Porque ante ellos tienes que sustentar, mira, he establecido estos 3 grupos y los pesos han sido estos, y muestras cuadros y cuadros, ¿no? Y cuando hemos realizado los cortes histológicos, también, ¿no? Estos son de los que se ven del grupo de tratamiento, este es del otro grupo y esto, ¿no? Para ti, a lo mejor puedes pensar que cuanto más es mejor, ¿no? O sea, miren, acá están todos, vuelvo a repetir, ¿no? Todos los pesos que hemos determinado, pues, detalladamente y todos estas afectaciones a nivel de los órganos. ¿No? Pero el jurado te va a cuestionar, porque el jurado te va a decir, bueno, ¿y cuál es la utilidad? ¿No? Que has empleado, que has trabajado con 500 ratas y estos son los pesos, o sea, ¿cuál es la utilidad o el fin, ¿no? O sea, ¿qué de útil estoy obteniendo de esos datos? En verdad nada, porque si tú lo estás pintando de esa manera, es decir, simplemente mostrando son estos y estos y estos, ¿no? Y a los cortes histológicos, estos son el nivel de afectación, no va a ayudar mucho, ¿no? Al contrario, te va a cuestionar, ¿no? Te va a cuestionar, te va a hacer más preguntas y todo. Entonces, eso no es la idea, ¿no? Porque uno puede hacer una tesis trabajando con el mínimo número de animales de experimentación por grupo, estoy hablando, no sé, pues 50, 100 ratas, pero lo que yo tengo que demostrar es que con esa pequeña cantidad, la utilidad que o lo que yo pretendo demostrar con mi trabajo es que realmente ver eso, ¿no? O sea, si existe una relación entre las sustancias que estoy administrando, ya con mis animales digamos, desde ese punto o sea, desde esa toma de datos de peso, ¿no? De repente haciendo hincapié que el solo hecho de administrarles, ya se puede ver una relación directa, ¿no? Conforme se le iba administrando, los pesos se iban incrementando, ¿no? O se iban manteniendo estables, qué sé yo. No sé si me dejo entender. Lo mismo, ¿no? Con la afectación de los órganos, a los cortes histológicos se vio tanto porcentaje de afectación a nivel de tales órganos, en tales grupos. Eso es la idea, ¿no? No te preocupes siempre en trabajar en demasiado en cantidad, sino puede ser algo tan pequeño, ¿no? O trabajar con un grupo pequeño,
Pero eso pequeño, yo tengo que demostrar que es de calidad, o sea, que me va a dar alguna utilidad. 2. La recolección y el uso adecuado de los datos reduce en gran medida conflictos interpersonales que tienen lugar en los grupos. Claro, ya decíamos cuando hablábamos de la gestión de procesos, es decir, el BPM, ¿no? El Business Plus Management, hablábamos de que ya si estamos adoptando en la empresa una gestión de procesos, ¿no? O por lo menos estamos aplicando nociones de que nuestras áreas se interrelacionan con otras, o con otros departamentos, ¿no? Y todos sabemos de todos sobre los procesos, ya realmente existen pues esos vínculos, esas interrelaciones, ¿no? Entonces lo decíamos en la clase anterior, ¿no? El resultado de mi trabajo tengo que pensar que eso va a servir como un punto de entrada para otro proceso, ¿no? Yo que soy proveedor interno, voy a tener que el producto que estoy trabajando, entregarlo a un cliente interno, ¿no es cierto? Y en este procesamiento de datos es también, digamos, el mismo razonamiento, ¿no? Porque si yo tan simplemente, o sea, simplemente lo que estoy entregando como producto, que es lo que realmente al resto le importa, pero va acompañado de un documento en la que por lo menos especifico de qué producto se trata, ¿no? Qué cantidad es, qué características tiene, la fecha, quién lo está entregando. De hecho, que eso va a sumar a lo que yo estoy entregando, es un valor agregado, ¿no? Ya el que recibe mi producto, que es mi cliente interno, va a saber de qué se trata, de qué tipo de producto es, ¿no? De repente algunas consideraciones o qué sé yo. Pero si yo simplemente fabrico o obtengo un producto y se lo entrego, ¿no? Mira, yo ya cumplí, ya tú ves si lo aceptas, no lo aceptas, eso ya es tu rollo, ¿no? A veces hay personas así, ¿no? O sea, de hecho que voy a generar en la otra persona, en el cliente interno, disconformidad, ¿no? Porque yo no sé, pues, para empezar, de qué se trata, no sé qué cantidad, cuándo lo ha fabricado, de qué cosa es. Entonces, siempre hay que pensar que lo que yo estoy trabajando, obteniendo, tiene que ir con la mayor cantidad de información para que la otra persona que lo va a recibir lo pueda entender. ¿Ok? Y también como nos gustaría recibirlo, ¿no? A nosotros, ¿no? 3. Tener datos equivocados, jóvenes, puede ser peor que no tenerlos. Tener datos equivocados puede ser peor que no tenerlos. Y acá mucho va a depender, en verdad, de las personas, ¿no? Porque por lo general estos datos que recabamos, muchos son realizados, efectuados por el personal. Entonces, si no has capacitado a tu personal, ¿no? Si es un personal que en verdad pues siempre va a hacer cosas por cumplir su tarea, o va a manipular datos o los va a maquillar, tener personal o sea, que trabaja en esas condiciones, en verdad nos va a meter en serios problemas, ¿no? Imaginemos que estamos en un almacén de una droguería. En un almacén de una droguería, ¿no? Uno de los procesos importantes que tiene que llevar a cabo el personal de almacén es la toma o registro de temperatura y humedad. Registro de temperatura y humedad. Son dos parámetros súper importantes cuando se trabaja en el almacén, ¿no? Porque, claro, en el almacén, valga la redundancia, voy a almacenar productos farmacéuticos, dispositivos médicos, sanitarios, que no todos tienen las mismas condiciones, porque no todos se tienen que almacenar a condiciones de ambiente. Hay algunos que van a requerir a refrigeración, otros a congelación o qué sé yo, ¿no? Es importante, digamos, mantener las condiciones, sobre todo de los productos farmacéuticos, de acuerdo a como el fabricante lo ha determinado, ¿no? En ese sentido es por eso que el personal tiene que tomar o hacer registro de temperatura y humedad minuciosamente, o sea, que verdad, conscientemente, ¿no? Normalmente, según los procedimientos, señala que de la mayoría de las empresas, la toma de temperatura y humedad se tiene que realizar en dos tomas.
En la mañana a las 8 y a las 2 de la tarde. ¿Ok? Porque son periodos en los que va cambiando las condiciones, ¿no? Ya en los procedimientos también te señalan que la temperatura, pues, tiene que oscilar en los rangos, por ejemplo, no sé, se me ocurre de 21 a 23 grados, ¿no? O mucho, o sea, 22 a 23,5, 23,5, pues. Y de humedad, de repente, pues, no exceder el 65% de humedad, ¿no? Bueno, así nos capacitaron y esos son los rangos que yo tengo que cumplir. Cuando, por ejemplo, ingresé a la empresa, me capacitaron, yo conscientemente registraba los datos, ¿no? Como me habían explicado. Y bueno, la toma de mis datos siempre ha sido así, pues mi temperatura siempre ha sido 23 grados, 23, 22,5, 22,7. Y mi humedad igual, ¿no? 60, 62, 61, siempre oscilaba en esos rangos. Pero bueno, ya en los últimos meses, pues como yo ya estoy ocupado con mis actividades, ya esto me demanda tiempo, en verdad, y como me está llamando la atención mi jefe que no estoy registrando, entonces me invento datos, ¿no? Me invento datos, ¿no? Entonces, bueno, en estos 2 últimos meses me he inventado, he llenado por llenar mis temperaturas ya, bueno, 25, 24. Mi humedad igual, ¿no? 65, 67. Y así me lo he pasado los 2 últimos meses, me inventándome datos, ¿no? A la hora que viene la autoridad, ¿no? Me va a pedir esos registros. Me va a pedir, porque los documentos son auditables. Eso quiere decir, no sé, que en una auditoría la autoridad, valga la redundancia, me va a pedir mis documentos, mis registros como evidencia de cómo he ido manejando mis procesos, ¿no? Y a lo mejor veo, se topa con esos registros, ¿no? De esos últimos meses para tomar la suerte, porque normalmente la autoridad te pide siempre de los últimos años, de los últimos meses. Y bueno, si ve esos registros, obviamente que les va a llamar la atención, ¿no? Porque va a decir, ¿por qué hasta el mes anterior a este, ¿no? O sea, ¿por qué hasta diciembre? Imaginemos que ha sido, tengo mi auditoría en marzo, 1 de marzo. ¿Por qué hasta diciembre siempre mis rangos de temperatura se han mantenido dentro de los parámetros aceptables? ¿Y por qué en estos últimos meses pues la temperatura se ha disparado, al igual que la humedad? O sea, ¿qué está pasando? ¿No? Y le van a preguntar a la directora técnica, ¿no? O sea, ¿qué es lo que qué acciones se ha tomado para abordar esa situación? Porque hemos tenido entonces en el almacén pues excursiones de temperatura que indirectamente han podido afectar a los productos, ¿no? Usted ha instalado a lo mejor de repente aire acondicionado, ha puesto ventiladores, porque al final con esos ventiladores o aire acondicionado lo que se busca es estabilizar, ¿no? La sala y mantener las condiciones normales, ¿no? Claro, y nada de eso ha pasado porque la directora técnica ni tenía idea de que su personal inventaba datos, obviamente nunca hizo nada, ¿no? Y en verdad es que nunca la temperatura voló o se disparó, mucho menos la humedad, sino que quien tomó los datos se los inventó. ¿Me dejó entender? ¿Hasta acá me están siguiendo, por favor? Sí, profesora. En ese caso, jóvenes, miren cómo situaciones así, ¿no? En las que, ¿verdad? Nos inventamos datos, maquillamos datos, puede generarnos una serie de problemas, ¿no? Quizás, digamos, un error en menos grado sería, pues, de repente a lo mejor dejar el registro vacío, que de hecho que me iban a llamar la atención, ¿no? Porque su personal no llena los registros, no lo están capacitando, qué sé yo. A tener que pasar, pues, esas situaciones en las que por manipular datos, pues me van a pedir más información en verdad de la que nunca existió, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. En ese sentido, ¿no? Es importante resaltar el punto 4.
Los datos tienen que obtenerse consistentemente. O sea, en el caso de este personal, ¿no? No le hubiese costado nada tomarse su tiempo y registrarlo en el momento oportuno, ¿no? Obviamente te va a tomar, o sea, el hecho de agarrar tu tablero, registrar, ¿no? Medir, tomar nota, todo, te tomará lo más 15 minutos, no lo sé, ¿no? Bueno, te retrasarás en tu trabajo operativo, pero consistentemente estás registrando lo que tú mismo estás viendo en ese momento, ¿no? Y eso se aplica para todo, ¿no? Uno tiene que registrar, recolectar la información tal cual la estás viendo. Eso es lo mismo para tu tesis. Igual en tu tesis no te puedes inventar, decir, bueno, pesaba así y en realidad nunca lo pesaste, ¿no? O partimos con tanta cantidad de producto a analizar, a estudiar, pesamos las hojas, pesamos las ratitas, pesamos los órganos. Tiene que ser en el día y en el momento en el que tú estás recabando esa información. ¿Estamos? Cada documento de recolección y síntesis de datos deberán ser identificados. Claro, ya nosotros estamos adentrados a ejecutar una serie de procesos, ¿no? Desde que almaceno, fabrico, hago control de calidad, o simplemente empaco, recibo la materia. Lo que fuera, que son procesos, siempre va a tener que ir acompañado de sus documentos, ¿no? De documentos de recolección, por lo menos para saber de qué producto se trata, de qué insumo se trata, quién lo recibió, cuándo lo recibió. Es importante manejar un documento que haga referencia a lo que estamos tomando nota, ¿no? O recibiendo. No hacerlo más complicado de lo necesario, utilizar la herramienta apropiada más simple. Claro, va a depender también del tipo de procesos, del tipo de situación que vamos a analizar, ¿no? Ahora vamos a, como les decía, vamos a comentar o vamos a desarrollar las herramientas más sencillas, ¿no? Que son una de ellas la de hoja de verificación y la otra es de Chicago, ¿no? Por eso vamos a ir de lo más simple a lo más complejo. No complicar los gráficos, mantenerlos simples y claros de tal forma que el mensaje sea sencillo al observador. Conforme vamos revisando el resto de herramientas, como por ejemplo son Pareto, como por ejemplo dispersión, ¿no? Que busca la comparación de dos variables, o estratificación, en la que son gráficos de barra, ¿no? En verdad, todo lo hace el Excel, ¿no? Simplemente con los datos que yo voy a trabajar, quien realmente me da la gráfica es el Excel. Yo ni siquiera tengo la molestia de graficarlos, ya el Excel me los arroja. Pero, claro, es importante para ello antes haber manejado, calculado bien mis datos, ¿no? Porque una vez que el Excel me da ese gráfico, lo único que va a tocar es interpretarlo, nada más. ¿No? Punto 8. No interpretar a ciega los gráficos de la misma manera en situaciones diferentes. Usemos el sentido común, ¿no? Ya cuando ustedes, yo les dicte ambas clases y les diga, bueno, al final esto les dé la teoría de todas las herramientas, ustedes sí van a tener que ser capaces de distinguir en qué situaciones pueden emplear una u otra herramienta, ¿no? Por eso es importante la base o la teoría que les voy a dar o lo que vamos a revisar, ¿ok? Porque en la vida práctica, jóvenes, ya va a depender de cada uno qué herramienta utilizar, ¿no? O sea, acá, por si acaso, no es que esté en un laboratorio y la profesora diga, siempre voy a usar Ichikawa, o siempre voy a usar Pareto, o siempre voy a usar dispersión. A lo mejor utilizas de frente tu estadística, ¿no? Tu varianza, tu chi cuadrado, no lo sé, ¿no? El punto es que para cuando tú quieras interpretar los gráficos de todos esos datos que tú has analizado, bueno, sepas interpretar, o sea, tengas la teoría, tengas la noción de cómo los vas a interpretar, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, viene este tema importante. Para todos jóvenes, siempre hay que usar el sentido común, para todo, ¿no? Y eso el sentido común no solamente es porque estoy ahorita en mi curso, en este tema de herramientas, ¿no? Eso es para todos, ¿no? Aún siendo practicante y tú no tengas, digamos, todos los conocimientos necesarios, pero ya estás trabajando en algún lugar,
siempre te van a pedir tu opinión, ¿no? Siempre te van a decir, ¿tú qué piensas al respecto? ¿O cuál sería tu estrategia? ¿O cuál sería cómo lo resolverías esto si estuvieras en mi situación? ¿No? Y yo hago un paréntesis y les explico eso, ¿por qué? Porque eso siempre me ha pasado, o sea, siempre nos pasa, ¿no? Y siempre escuchamos de los practicantes cuando dicen, no lo sé, no sé, no me enseñaron eso, no llevé eso. Al margen de si te enseñaron o te estoy preguntando tú como persona, como futuro químico, ¿no? ¿Qué harías? O sea, ¿cuál sería tu planteamiento? ¿Cuál sería tu solución, tu estrategia? Entonces, a veces vuelvo a repetir, ¿no? No necesitas haber llevado el curso, no necesitas que alguien te lo hubiera enseñado, no sé. Simplemente a ti te están diciendo, apela tú, o sea, con otras palabras te están diciendo, o sea, piensa, ¿no? Piensa, razona, y cómo tú resolverías esta situación. A eso es lo que muchas veces le llamamos apela a tu sentido común. ¿Se entiende, por favor? ¿Chicos? Sí, profesora. Sí, sí. Eso es aplicable para cualquiera. Exacto, ¿no? Lo que otros le llaman aplica tu criterio, ¿no? O sea, cómo tú resolverías esto, ¿no? Eso, vuelvo a repetir, es aplicable en cualquier rubro, sector, o ahora mismo de repente, no lo sé. Entonces, siempre recuerden eso, ¿no? Y para poder, por lo menos, intentar acertar, porque es verdad que no tenemos la razón, ¿no? A lo mejor nos vamos a equivocar. Como sugerencia, ¿no? Deténganse a pensar, nunca lancen una respuesta sin que no ha sido analizada. Piensen, o sea, por un momento pónganse en la situación del dueño, del jefe, del director, que si fuera tu empresa, o sea, ¿tú cómo lo resolverías? ¿No? O sea, básicamente acá es detenerse, razonar y pensar, ¿no? No lancemos respuestas sin que no han sido antes analizadas. Bueno, punto 9. No recolectar ni demasiado ni muy pocos datos, claro, ¿no? Los datos que tenemos que analizar de preferencia tienen que ser pues representativos, ¿no? Por lo general, miren, cuando se analizan o se trabajan, por lo general siempre son, en general, ¿no? Como que siempre de 3 muestras, ¿no? 3 muestras, 3 lotes, ¿no? De 3 tipos, porque por lo menos con esa cantidad tengo variabilidad, ¿no? O sea, puedo observar, pero si le tomo a uno solo, ¿con qué lo comparo? Si tomo a 2, lo comparo versus el otro, pero si ya tengo uno, o sea, hago una tercera toma, ya es un poco más representativo, ¿no? Pero siempre va a depender de cada proceso lo que se esté analizando. ¿Ok? Bueno, entonces esos son los 9 puntos, jóvenes, que hay que considerar antes de analizar los datos, antes de, digamos, ya de hacer uso de estas herramientas de calidad. ¿Qué vamos a hacer ahora rápidamente? Es revisar las 2 primeras herramientas. La primera herramienta, bueno, que es esta hoja de chequeo, ¿ya? Llamada hoja de chequeo, si que tomen nota, checklist o lista de verificación. Reciben esos nombres, ¿no? Hoja de chequeo, lista de verificación o checklist. ¿Ok? Vamos a leerlo y luego lo comentamos. La hoja de verificación es una forma que se usa para registrar la información en el momento en el que se está recabando. Por eso lo marco en negrito, ¿no? Yo voy a hacer uso de esta herramienta para registrar lo que sea, el peso, cuántos alumnos vinieron, cuántas personas ingresaron a mi tienda, lo que fuera, pero es en el momento en el que yo lo estoy recolectando. Ya después, joven, no tiene sentido. Algo que tú quieras hacer después, ya mejor ni lo hagas, ni lo digas, porque ya después no tiene sentido. Esta forma, es decir, cómo voy a registrarlo, puede ser desde una tabla, desde una gráfica, ¿no? Donde se registre, ¿no? Analice y presente los resultados de una manera sencilla y directa. ¿Okay? ¿Cuál es la funcionalidad de emplear esta primera herramienta? O sea, ¿por qué yo tengo que usarla?
porque es muy simple. Van a ver que ahora que veamos los ejemplos es muy simple, ¿no? Además que dice proporciona un medio para registrar de manera eficiente los datos que servirán de base para los subsecuentes análisis. Eso es importante, ¿no? Entonces yo en esta primera, digamos, etapa que voy a hacer de recolección de datos, y por lo general siempre empiezo utilizando esta herramienta, lista de verificación, es pensando, jóvenes, que lo que yo voy a recabar en información es la base para si yo después a lo mejor quiero hacer luego un Pareto, quiero hacer un diagrama de dispersión o estratificación. Por eso es importante la calidad de información o de datos que yo voy a recolectar en esta primera etapa. ¿Ok? Dice, proporciona registros históricos, ¿no? Proporciona registros históricos que ayudan a percibir los cambios en el tiempo. En nuestro caso, en nuestro rubro farmacéutico, por ejemplo, todo lo que nosotros vamos registrando, recabando información, ¿no? De repente uno dice, estos son mis registros de clientes o de productos fabricados en un laboratorio, ¿no? Productos fabricados del año 2021, ¿no? Y del anterior no me va a servir. Todo lo anterior, es decir, 2020, 19 y demás, ¿no? A eso se llama registros históricos, o sea, registros de información pasada, en verdad, ¿no? Pero para efectos de nosotros, que trabajamos en laboratorios, droguerías, en este rubro farmacéutico, esos históricos, ¿no? Esa documentación, vamos a decirlo, de otros años, es importante porque la autoridad sí nos los va a pedir para saber, sobre todo para saber el historial, ¿no? ¿Cómo es que tú has venido trabajando, no sé, pues los dos últimos años en comparación a este año, ¿no? Entonces, esa información sí es importante, ¿no? Por eso, incluso desde esa época hasta ahora, es importante siempre registrar de manera clara, oportuna, todos los datos, ¿sí? Porque en el tiempo me los van a pedir. Esta herramienta, lista de verificación, ayuda a traducir las opiniones en hechos y datos. Claro, por ejemplo, vamos a ver algún ejemplo en la que se emplea una encuesta, ¿no? Como la encuesta en la que yo busco simplemente tu opinión a través de un sí, un no, cómo yo lo voy a traducir de repente en una información valiosa para mí, ¿no? Lo que les explicaba, creo, con el focus group, ¿se acuerda? ¿No? Ese solo hecho de invitar a determinadas personas a degustar mi producto, ¿sí? Y que tú llenes encuestas de satisfacción, indicando que el producto tiene una aceptación, que si tú lo comprarías o no, o sea, estos resultados de encuesta a mí me van a servir mucho para una toma de decisiones. Yo las tengo que traducir, esas opiniones. Bueno, a continuación les voy a mostrar 3 ejemplos, ¿sí? De hojas de registro, listas de verificación efectuados por otras personas, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí a un personal se le encomendó la tarea de tomar nota de los principales defectos que se han evidenciado en el área de envasado de un producto. Esa es la tarea encomendada, ¿no? Toma nota, registra el número de defectos observados que se está teniendo en los frascos. Esa es la tarea simple. Pero claro, esta persona ha diseñado esta hojita. Para eso, por favor, no existe, por si alguien de repente pregunta, ¿no? Y no existe una plantilla, profesor, en la que simplemente uno, pues, complete los datos o qué sé yo. Que a veces nos gustaría que las cosas fueran fáciles, ¿no? No, porque va a depender mucho de tu proceso, mucho de tu actividad y de lo que tú quieras en ese momento recolectar. Entonces, por eso no hay una plantilla, digamos, estándar, o no hay un formato estándar, ¿no? Cada uno lo diseña, cada uno lo elabora en función, vuelvo a repetir, de lo que quieras analizar, pues, ¿no? En este caso, si esta es la tarea encomendada, la persona que elaboró esta hoja de registros, bueno, de manera proactiva dice, ¿no? Bueno, esto corresponde a un determinado producto, a la etapa de manufactura de inspección final. Lo que se va a tomar o registrar pues son los tipos de defectos, la fecha, el nombre del inspector, número de lote, número de orden.
Es información importante, ¿no? Porque quien al final recibe este documento ya no tiene la necesidad ni de llamarlo al que lo registró, al que recabó esta información, no, porque acá ya ese documento va a hablar por sí solo, ¿no? ¿Cuándo? ¿De qué corresponde? ¿Quién lo hizo? ¿De qué lote? ¿Qué tipos de defectos evidenció o recolectó? Por ejemplo, los defectos encontrados y de los que he evidenciado, pues son rayas superficiales, rajaduras, incompletos, deformes. Rayas superficiales en los envases, 17. Rajaduras, 11. Incompletos, 26. Deformes, 3. Otros tipos, 5. En total rechazados, 42. Entonces, el jefe a lo mejor, ¿no? A quien le entregan esta hojita, él ya analizará, ¿no? En función a este tipo de defectos, o si cambian de envases, cambian de proveedor, compran otros. Alguna decisión va a tener que tomar en relación a esta información, ¿no? A ver, otro ejemplo es esto, ¿no? A modo de encuesta, lista de chequeo, ¿no? Imaginemos que estamos en control de calidad, ¿no es cierto? Pero claro, como control de calidad, también hemos evidenciado algunos inconvenientes en el área, ¿no? A la hora de poder analizar un determinado producto porque hemos presentado ciertas incidencias, ¿no? A veces no hay reactivos completos o producción nos pasa el producto fabricado a analizar en demora, ciertas situaciones que como control de calidad no permiten que podamos desarrollar nuestra tarea al 100%, ¿no? Ellos, ¿no? Han diseñado esta lista de chequeo, hoja de verificación a modo de encuesta, ¿no? O sea, a modo de pregunta y respuesta. En relación a los componentes usados, ¿no? Les preguntan a sus colegas de control de calidad. ¿Los componentes usados son correctos, sí o no? ¿Se poseen los registros de recepción de los componentes? Se entiende de los equipos, ¿no? Actividades realizadas. ¿Se siguieron los procedimientos, sí o no? ¿Se hicieron las revisiones vigentes, sí o no? Son 5 ítems y en cada una de ellas se le formula preguntas, esperando pues que la persona a quien se les encueste o llene este formato responda sí o no, ¿no? Si son pues, no sé, 10 personas, 20 personas, al final analizarán, ¿cierto? Analizarán cuántos sí, cuántos no aplican. Incluso interpretarán las observaciones que van a hacer. Vuelvo a repetir esto con el fin de extraer información, ¿no? De analizar esas opiniones en hechos, ¿no es cierto? Y luego pues tomar una decisión, o a lo mejor hay muchas quejas, hay muchas quejas en relación a esto que no permite que desarrollemos nuestra actividad, por lo tanto algo hay que hacer, ¿no? Y otro ejemplo, algo súper sencillo, o sea, que hay personas que van al grano, a veces no te dicen ni quién lo hizo, cuándo lo hizo, nada, como esto, ¿no? Por ejemplo, el personal del servicio de emergencia, ¿sí? El jefe le encargó, mire, como área de servicio de emergencia, tenemos pues una serie de inconvenientes, de problemas, de quejas, de reclamos, ¿no? Todos se quejan, todos reclaman. Entonces, de los muchos problemas que tenemos, ¿ya? Bueno, nos vamos a centrar en uno de ellos, que es la disponibilidad de camas, porque estamos en un servicio de emergencia, ¿no? Bueno, le encomiendan la tarea a un personal para que recabe información, recolecte datos de cuáles son las causas, ¿sí?, que conllevan a este problema. ¿Cuál problema? La disponibilidad de camas. Ese es el problema, ¿no? La disponibilidad de camas. Entonces, como queremos darle solución, ¿no? Es un jefe proactivo que quiere dar soluciones a los problemas que va encontrando en su servicio, pero ven que como hay muchas quejas en relación a la disponibilidad de camas, entonces quiere pues analizar cuáles son las causas que conllevan a ese problema. La persona que ha recolectado información dice, bueno, se reporta ausencia de camas,
sea, no hay camas, ¿no? Cuando uno va a llevar a un enfermo, un paciente hospitalizado, quiere hospitalizar, no hay cama. ¿Cuánto de eso han contado? 68. Perdón, 28. Otra causa, altas tardías. Otra causa, demoras en trámites. Otra, falta de ropa. Esos 4 son las 4 causas que han recabado, que han, digamos, evidenciado. Yo les pregunto, ¿no? De todas estas causas, ¿cuál consideran que es la causa principal? De todas estas causas, ¿cuál consideran que es la causa principal? La ausencia de camas disponibles. El resto, chicos. La ausencia. La ausencia. El resto, jóvenes. La primera, Miss. Tercera. La primera, Miss. La primera, Miss. Primera. Ausencia de cambios. La primera, profesora. Altas tardías. Altas tardías. Ausencia de cambios. Demora en trámites. La tercera, A ver, Miss. Ahora, Tercera. todas son ahora, causas. una observación. Bueno, la ausencia de camas disponibles significa que también eso significa el personal que atiende las camas, o sea, el personal de enfermería, el personal auxiliar o técnico, porque el diseño de un servicio está en relación a la capacidad de poder atender la demanda. Entonces, si ya no hay camas disponibles, yo pensaría que ya se saturó, ¿no?, la cantidad de personal que va a poder atender a esos pacientes que requieran. Entonces, por eso es que sería, pues, para mí sería la primera, ¿no? También puede ser un problema de burocracia, de demora de elevar altas. A ver. Analizando los datos, simplemente la tabla, ¿sí?, podemos nosotros inferir de que la causa principal es la primera. Simplemente porque el momento de que han tomado la data es la que digamos, se repite con frecuencia, ¿no? Ese es el primer análisis. Ya, por qué, quién, cómo intervino, eso, la verdad, ahorita no está en discusión. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes han podido interpretarlo de esa manera, cuando hagamos Ichikawa le va a ser más fácil encontrar las causas raíz. Todas son causas, jóvenes, todas, ¿no? Incluso hasta otras, ¿no? Pero quien las tomó en ese momento simplemente registró eso, ¿no? Por eso digo, de todas estas causas, la causa principal o raíz sería la primera, porque es la que se repite con mayor frecuencia, ¿ok? Bueno, entonces ya hemos dado por término la primera herramienta, que es la herramienta, vuelvo a repetir, o checklist, hoja de verificación o lista de verificación. Ahora vamos a pasar a ver a una segunda herramienta, ¿ok? ¿Cómo es que se llama esta segunda herramienta? Diagrama causa-efecto, ¿ok? Esta herramienta de diagrama causa-efecto tiene tres sinónimos. A ver. Y ojo con esto porque al margen que les pregunten el examen, tienen que saberlo, ¿no? Es una herramienta, por ejemplo, que yo utilizo mucho. Yo trabajo en una droguería, utilizo mucho esta herramienta. Entonces, es muy potente, es muy útil, es muy fácil de usar. Y por eso es importante que ustedes por lo menos tengan en cuenta o conozcan eso en su totalidad, ¿no? Se pueden olvidar de mi nombre, el nombre del curso, lo que fuera. Pero esta herramienta nunca la olviden, ¿ya? Esta herramienta dice, tiene por nombre diagrama causa-efecto. Causa-efecto. O sea, hay una relación, ¿no? Okay. Pero también es llamado diagrama de espina de pescado. ¿Por qué es llamada de espina de pescado? Y vamos de frente al grano. ¿Dónde estás? Oh. Acá creo que estás. Acá.
¿Por qué es llamada diagrama de espina de pescado? Porque por la estructura que tiene, ¿sí? Podemos relacionarlo con la estructura de un pescado, en verdad, ¿no? Por ejemplo, acá iría la cabeza, que la cabeza representa es el efecto, ¿no? La no conformidad, el efecto o el problema. Y el resto, que viene a ser en realidad las espinas, ahí encontraríamos las causas. Nunca es al revés, por favor, nunca es al revés, ¿sí? Siempre acá en la cabeza representa el efecto y las causas van a estar situadas en o van a estar representadas por las espinas. Por eso es que se llama diagrama de la espina de pescado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El Entendido. otro nombre que recibe es el diagrama de Ichikawa. ¿Por qué diagrama de Ichikawa? ¿No? Porque el profesor japonés Karu Ichikawa fue precisamente el que la inventó, ¿no? El que la inventó, el que la introdujo. Entonces, introdujo por primera vez en Japón, pero la utilidad se extendió a otros países, ¿no? Y hasta ahora, mira, ha pasado tanto tiempo y cómo se sigue utilizando. Él fue el que la inventó, ¿no? Es una herramienta que nos muestra la relación causa-efecto, lo que yo justo les decía, ¿no? O sea, además del nombre llamado Ichikawa, además de la estructura, lo que nos muestra es eso, una relación entre las causas, ¿no? Y el efecto, ¿ok? A ver, pasemos a ver ahora el uso. Sí, dígame. El diagrama de Chicago y con el de la espina del pescado, ¿es lo mismo, Miss? ¿Es la misma? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees, Pillaca? Yo creo que sí, porque también tiene sus causas y efectos. ¿Cuál es tu pregunta? Mira, ¿cuál es tu pregunta, no? Mi pregunta era, como dices el nombre, diagrama de espina de pescado y la diagrama de Chicago es el mismo gráfico que se maneja. Ya. Yo te pregunto acá. Lee esta parte acá, Miri. Esta es tu respuesta. Lee esa parte. Pillaca. Ah, sí, luego no me había dado cuenta que era lo mismo. Disculpa. Es que es lo mismo, por eso acabo de decir, ¿no? Es el diagrama causa-efecto, tiene 3 sinónimos. O bien le llamo espina de pescado, y acá dice O. ¿Qué significa O? O, pues, ¿no? Que también se llama Ichikawa, ¿no? ¿Dónde está la gráfica para creerle? Acá está esta. Son 3 nombres los que reciben, ¿ok? Sí, A ver, gracias. ajá, entonces, ahora vamos a ver el uso, ¿no? Dice, se utiliza para encontrar, o sea, yo utilizo el diagrama de Chicago porque yo quiero encontrar la causa raíz de un problema, ¿ya? Eso es la parte, digamos, el objetivo principal, ¿no? Obvio, voy a encontrar causas, sí, profesora, varias, pero lo vamos a ver, pero mi objetivo es llegar a la causa raíz, ¿sí? Solo si se identifican, ¿ya? Solo si se identifican bien, ¿ya? A ver, vamos a poner acá porque acá se ha ido. Las causas, un ratito. Las causas. Bien. Miren, vuelvo a repetir, ¿no? El uso de esta herramienta es llegar a encontrar la causa raíz, que es lo que yo quiero. Ese es mi objetivo principal, ¿no? Pero si yo identifico bien las causas, digamos, a esto que les decía, si yo identifico bien las causas, está claro que voy a encontrar, me va a permitir luego encontrar la causa raíz, ¿no? Y obviamente los problemas, las soluciones más adecuadas a mi situación que estoy atravesando. Lo explico así porque luego siempre se confunde, ¿no? O se confunde o no llegan a darme las soluciones, que es al final lo que yo quiero. Otro uso del diagrama causa-efecto, dice, simplifica el análisis y mejora la solución de cada problema. Lo simplifica, ¿no? Y mejora la solución de cada problema porque ayuda a visualizarlos mejor y los hace más comprensibles, ¿ya?
Voy a poner una situación para que me puedan entender. Cuando, por ejemplo, a cualquiera de nosotros siempre nos ha pasado situaciones en la vida, no siempre, ¿no? En el día a día. Y sin querer, jóvenes, nosotros hacemos uso del brainstorm, que es decir, de la lluvia de ideas, siempre, siempre. Sin querer darnos cuenta, siempre recurrimos a hacer lluvia de ideas. Imaginemos, pues, ¿no? Que tú trabajas, ¿sí? San Luis. Entonces, sales un día de tu casa, ¿no es cierto? Coges tus cosas, ¿no? Y en la mesa, pues, de repente, tenías que llevar tus 20 soles, ¿no? Que te va a permitir, pues, pagar tu pasaje, tu comida, qué sé yo. Ese día, ¿no? Que tú tenías que llevar esos 20 soles, ¿no? Sales de tu casa, ¿no? Coges los 20 soles, ¿no? Y bueno, haces tus actividades pues hasta en ese interín, hasta que llegas a tu trabajo y luego te vas a almorzar. Cuando te vas a almorzar es que te das cuenta que ya no hay esos 20 soles. ¿Me están siguiendo hasta acá? Sí, Miss. Sí, profesor. Entonces, ustedes empiezan a conjeturar, ¿no es cierto? O sea, a ver, ¿qué pudo pasar? No están los 20 soles. Se me cayó, me olvidé, compré el desayuno, no me dieron vuelto, ¿no? Compré el periódico, tampoco me dio vuelto. Si uno que empieza, pudo ser, quizás, eso es conjeturar, porque estás pensando y pensando. Esos son lluvias de ideas. Lluvias, porque tú empiezas a disparar, no puede ser esto y esto y esto y esto. Con el Ichikawa, ¿ya? Va a pasar que también vas a recurrir a eso, ¿no? Porque vas a tener que pensar, pues, ¿no? Puede ser esto, puede ser esta causa, puede ser la otra. La diferencia está que en este caso tú esas ideas las vas a tener que materializar, o sea, las vas a tener que plasmar en esta gráfica. Por eso es que se dice en la teoría que ayuda a visualizarlas mejor las causas. ¿Se entiende? ¿Ok? Miren, acá te explica. Ya, hasta acá estamos claros, por favor. Eso lo aplica en todo tipo, en cualquier momento. Eso lo aplicas cuando tú tengas problemas y quieras encontrar la causa raíz, lo puedes aplicar en cualquier empresa. ¿Sí? No en cualquier momento, cuando te pidan hacer una investigación y quieran dar soluciones a ese problema. ¿Ok? Ok, gracias. Acá en la teoría, luego del uso que dice, ¿no? Empieza hablando de esta teoría, ¿no? Lo vamos a leer y luego lo comentamos rapidito entonces. Adicionalmente, dice, permite separar las causas, en diferentes ramas o causas principales conocidas como las 6M. ¿Cuáles 6M? Métodos, mano de obra, maquinaria, materiales, medio ambiente, medición. ¿Estamos? Esta es la teoría. Okay. Luego nos dice acá, por ejemplo, cómo es que se construye, ¿no? Lo vamos a leer y luego lo explicamos en la gráfica que va a ser más fácil de entender. ¿Cómo construyes tu Ichikawa? Porque eso lo hace cada uno, ¿no? Nadie lo va a hacer por ti. En el examen que viene esto, en la pregunta, ustedes van a hacer. En la tarea, ustedes lo van a hacer. Y es personal. ¿Cómo construyes? ¿No? Tienes que elaborar el enunciado del problema, ¿no? El enunciado del problema es lo mismo que el efecto, pues, ¿no? Elaboras tu enunciado. Cuando dice elaboras el enunciado, lo que quiere decir es que yo te planteo una situación, como la que te acabo de contar del billete, ¿no? Y de esa situación tú tienes que saber extraer cuál es el efecto, o sea, cuál es el problema, porque todo es una historia, todo es una situación, ¿no? Pero uno de ellos es el efecto, el problema, o sea, yo extraigo eso, ¿no? Luego dice, empiezas a dibujar el diagrama del esqueleto, ¿sí? Dibujas el diagrama del esqueleto colocando el problema en el cuadro de la derecha, es decir, en la cabeza ve el efecto, y luego identificas las categorías o las causas principales. Para ello haces uso pues de las 6M, ¿no? Bueno, acá lo dice de otras maneras, ¿no? Equipo, personal, entorno, u otras categorías. El hecho está que después que pones o armas en la cabeza, que va el efecto, luego pues te dedicas a identificar las causas, ¿sí?
haciendo uso de la 6M. Y bueno, luego gráficas las espinas grandes oblicuas a la flecha central o esqueleto. De esas mismas espinas, que ahora lo vamos a explicar con calma, no se desesperen. Cuando tú trazas las líneas oblicuas a la espina central, de ahí se pueden derivar, si quieres, subcausas, o lo ramificas más, ya depende de cuánto tú conozcas del tema o del caso. ¿Estamos? Vamos a la explicación, miren. A la hora que uno construye Chicagua, digamos que sí hay una no plantilla, pero sí hay un esquema o un orden a seguir, ¿no? Al ser un diagrama diagrama de pescado, se te recomienda eso, ¿no? Que a la hora que tú te planteen tu situación, tu historia, toda esa situación grande que quieren corregir o solucionar, bueno, de esa extrae tú el efecto y colócalo en el lado de la cabeza. Y eso siempre va acá, jóvenes. No pueden cambiar ni nada porque van a tener problemas. Siempre ubíquenlo acá. Extraigo de esa historia, situación, y yo cuando lo voy a plasmar utilizo palabras claves, ¿no? No me cuento la historia acá. Había una vez una persona, no, simplemente acá yo coloco lo puntual, ¿no? Inconformidad del cliente, ¿no? Producto no llegó a tiempo, no sé. Recepción no adecuada. Va a depender mucho de tu situación o el contexto que te estén planteando. ¿Me dejo entender, por favor? Sí, profesora. Extraigo el efecto, extraigo ese problema y lo plasmo acá. Déjame terminar un favorcito para luego responder preguntas. Entonces, cuando tú extraes ese efecto, ese problema, ¿no? De una historia, porque es una historia, ¿no? A ver, si me han entendido, porque si no, no sé. De esa situación que les he contado, ¿no? Del billete, que lo tomé y luego me olvidé, no sé qué pasó, todo. ¿Cuál creen que es el problema o el efecto? De la historia del billete que les he contado. ¿Cuál es el problema o el efecto ahí? El efecto sería la falta de pago del pasaje. Otra idea, chicos, rapidito. Chicos, rapidito, otra idea. No contar con los 20 soles. ¿Cómo? No contar con los 20 soles. Así, está, Gisela, ¿verdad? Sí. Ese es el problema. Ese es el problema, porque yo no he encontrado los 20 soles. Si quieres ponerlo en otras palabras, no estaban mis 20 soles, no encontrar mis 20 soles, no hallar mis 20, como quieras. Ese es el problema. Lo otro son, en verdad, pues, no sé si causas, consecuencias, cosas que pasaron, pero el resto todavía no estoy analizando. Yo tengo que saber de mi historia, extraer cuál es el efecto problema. Como bien lo ha narrado Gisela, ¿no? No encontrar los 20 soles. ¿Hasta acá estamos claros todos? Sí, profesora. Y eso lo tengo que poner acá. Vuelvo a repetir, como quieran decirlo, no encontré, no estaba, pero haciendo referencia a eso, ¿no? Al billete. Ya lo otro viene después. Entonces, tú dices, y Chicagua te dice, bueno, luego, ¿qué vas a hacer? Acto seguido para construir, porque normalmente esto se construye, joven, ¿no? Claro que en internet pues ya encuentras las plantillas y es más fácil, ¿no? Pero normalmente, ¿cómo se construye? Es así, ¿no? Trazas una línea central, que es la columna vertebral, ¿no? Es como si fuera un pescado, ¿no? Trazas la espina principal, o sea, una línea recta, que es la espina principal, y luego trazas 3 líneas oblicuas, 3 arriba y 3 abajo, ¿sí? Cuando tú traces esas 3 líneas, ¿no? Y Chicagua, que fue el que la inventó, dice, mira, como en esta zona van las causas, en esta zona es la que van las causas, entonces tú para facilitar, digamos, describir tus causas, yo te planteo, dice Chicagua, ¿no? Usa la 6M, ¿no? Que la primera M sea mano de obra, que la segunda sea maquinaria, que la tercera sea medio ambiente, la cuarta mediciones, la quinta métodos,
y la sexta materiales o materia prima. Esos son las 6M. Si tú eres capaz de trazarlas y ubicarlas así como están, no importa el orden, ¿ah? Arriba, abajo, primero, después. Si tú eres capaz de hacer eso, luego cuando tú coloques tus causas, o sea, de lo que tú estás encontrando, ¿no? Se te va a hacer más fácil. ¿Me dejo entender? Porque cuando tú trazas esas líneas, acá simplemente es ubicarlas de acuerdo a como tú sabes, o leas la historia, ¿no? O investigues, no sé. Acá ya considerarás las causas. Causas. ¿Me dejo entender? Sí. Ahora alguien dirá, profesora, ¿no? Como vamos a ver en los ejemplos, ¿no? De la causa, ¿no? A lo mejor salen subcausas y las sigo ramificando, ¿no? Una subcausa por acá, otra subcausa, qué sé yo. Lo importante es que sepan que con la 6M ustedes tienen que ubicar donde le corresponda a las causas. Cuando te hablan de mano de obra, hace referencia pues al personal, no sé, a los docentes, trabajadores, operarios, analistas, depende de lo que se está planteando. Maquinaria, equipos, medio ambiente o entorno. Si a lo mejor están hablando que en un día lluvioso el personal no fue atendido, no lo sé. Medio ambiente, bueno, quizás eso, ¿no? La lluvia, la granizo, lo que fuera. Depende del contexto. Otras situaciones pueden ser, ¿no? De repente, disconformidad del paciente. Hablando en términos de medio ambiente, puede ser el entorno, ¿no? Mucha cola, muy hacinado. Medio ambiente o entorno. Mediciones de lo que estás tomando, ¿no? De repente toma de temperatura, toma de presión, toma de humedad, ¿no? O análisis del tiempo, depende. Método o procedimiento. Materiales, ¿no? Materia prima, materiales de empaque, envase, depende siempre de tu contexto. Entonces, así se plantea, pero una vez que tú planteas las causas, no queda allí, ¿no? Luego con eso, ¿no? Que vamos a ver ahora con los ejemplos, tú tienes que ser luego capaz de encontrar la causa raíz. Ese es el objetivo. Porque a partir de la causa raíz, tú tienes que plantear la solución, ¿no? La solución a dicho problema, ¿ok? Vamos a ponerlo con ejemplo para que pueda quedar mejor o más claro. Imaginemos que somos una empresa, ¿sí? Que está dedicada, digamos, a la entrega de muebles, ¿no? O sea, una empresa dedicada a la fabricación de muebles y parte de ello, pues, tiene que entregar a sus diferentes clientes, ¿no? Resulta que el jefe, pues, en los últimos semanas o meses, tiene muchos reclamos de parte de los clientes, ¿no? Porque no lo reciben a tiempo, es incompleto, les llega a pasados mucho tiempo, mala atención, una serie de quejas. Entonces él dice, mira, a todas esas quejas que yo estoy escuchando, me llega, o los reportes, para mí el problema, el efecto es la inconformidad del cliente. Si yo soy un negocio, está claro que me va a importar resolver eso, porque si mi cliente, o sea, como empresa, yo vivo de mis clientes, y si mis clientes están desconformes, voy a tener serios problemas. Entonces, esta persona que ha construido este Chicago, vuelvo a repetir, es alguien que ya lo construyó, esto ya está hecho, solamente estamos interpretando. Ante este problema de inconformidad del cliente, ese problema del efecto negativo, se tiene que buscar cuáles son las causas que han conllevado que ocurra esa inconformidad. La persona que construye dice, bueno, yo voy a trabajar con 5M, mediciones, material, medio ambiente, método de mano de obra. Mediciones, por ejemplo, ¿no? Él considera que son dos causas, programación de entregas y exceso de trabajo. En cuanto a programación de entregas, él lo ha, digamos, lo ha ramificado y dice, una subcausa para mí es que en verdad es inexistente ese programa de entregas, ¿no? O que las rutas son inadecuadas. En cuanto al exceso de trabajo, claro, porque nos hacen ir fechas especiales. O sea, no solamente que te hagan ir de lunes a viernes, sino incluso fechas especiales. Material faltante es una causa. Otra causa es falta de procedimientos estándar, ¿no? Y alguien considera que de repente, claro, una subcausa es que el material está golpeado, ¿no? Claro, porque como no hay ni procedimientos, nadie nos dice nada, pues el material siempre llega, pues, en estas condiciones. En cuanto a medio ambiente, hemos encontrado dos causas: poca capacidad de camiones, mantenimiento eficiente de camiones. En cuanto a métodos, 3.
o se desconocen, hay personal que no lo aplica, incompletos. En cuanto a mano de obra personal, 4, ¿no? Poco amable, hay personal que llega, o sea, falta mucho, falta de capacitación, personal insuficiente. ¿Ok? Un tip, y les voy a dar directamente ya. Cuando ustedes estén analizando, ya sea, bueno, en general se aplica eso, ¿no? Interpretando un Ichikawa que ya está hecho, o incluso el de ustedes mismos, ¿no? Si todas son las causas, pues entonces, ¿cuál es la causa raíz? ¿Cómo llego a determinar? Porque para mí todas son las causas estas, ¿no? La causa raíz va a ser la que se presente con mayor recurrencia, o sea, con mayor frecuencia, o en este caso, ¿no? La M que tenga más causas. ¿Me están escuchando? La causa raíz va a ser aquella M que tenga más causas. Porque claro, si es la que tiene más causas, es porque allí está en la situación, o sea, ahí está el meollo del asunto. El resto sigue siendo importante, claro, por supuesto, porque son el resto de causas, pero la causa raíz es esta. Entonces, cuando yo concluye y digo, la inconformidad del cliente se debe al personal, ¿no es cierto? O sea, cuando ustedes concluyen, ¿no? Que la causa raíz es el personal, ¿no? El personal, ¿por qué? Porque presenta estos inconvenientes, ¿no? O sea, estas causas, poco amable, ausentismo, falta de capacitación. Sobre eso es que tengo que trabajar. Si me piden a mí, ¿cuál es la solución a tu problema? Capacitar a mi personal, ¿no? Capacitar, de repente tengo que contratar, ¿no? A lo mejor tengo que reconocer sus horas extras. El punto es que yo sobre mi personal es que tengo que trabajar porque ahí voy a darle la solución. ¿Se entendió? Otro. Miren, imaginemos que estamos en un consultorio externo, ¿no es cierto? Igual, ¿no? Hay una serie de situaciones, ¿no? Es toda una historia, todo al final, cuando extrajeron el problema o el efecto, dijeron, bueno, el efecto, el problema es el tiempo de espera, ese prolongado tiempo en el consultorio externo, ¿no? Ese es nuestro problema, ese es nuestro efecto. Y sobre eso vamos a analizar las causas hasta encontrar la causa raíz. El que construyó esto, porque eso es algo que ya está realizado, dice, bueno, para mí, yo voy a analizar mano de obra, materiales, método, medio ambiente. Y mano de obra, que considero que es tan importante, se ha dividido, ¿no? En personal médico y personal no médico. ¿Estamos de acuerdo? Sí. A ver, en cuanto a medio ambiente, ¿cómo lo ha planteado esta persona? Dice, bueno, hay sobredemandas en hora pico, el ambiente es inadecuado. En cuanto a métodos, trámites excesivos, complejos, falta de supervisión. Materiales, que también tiene 2. Material inoperativo, ¿no? Es decir, claro, si mi equipo para tomar la presión tengo, pero no funciona, es una causa, ¿no? Ni siquiera tienen lapicero o cuaderno los técnicos, falta de útiles. En cuanto al personal médico, sí se atienden, pero lo que pasa es que siempre les interrumpen porque viene otro colega, entonces se alarga la consulta, ¿no? O retrasos en el inicio de la consulta, ¿no? Los pacientes van, el problema son los médicos, porque si me citan a las 6, aparecen a las 8, a las 9. Retraso en el inicio de la consulta. ¿Por parte de quién? De los médicos. Ahora, en cuanto a los técnicos, nunca están en sus áreas, o sea, se paran paseando, se van a tomar desayuno, abandono de actividades. Retraso en la toma de signos vitales. Claro, no ves que no tenemos material, están pidiendo otras áreas, qué sé yo. Esas son las causas que han determinado para este problema-efecto. ¿Cuál es la causa raíz? A ver, según lo que acabo de darles el tip y todo, ¿cuál es la causa raíz de este problema? Chicos. La mano de personal, la mano de obra. Mano de obra. Esos son los que tienen más causas. La mano de obra. ¿Todos estamos de acuerdo con eso? Sí, ¿cierto? Sí, es la mano de obra. Y cuando ustedes concluyan, vuelvo a repetir, así simple, ¿no? Conclusión, ¿no? El tiempo de espera prolongado en consultorio externo se debe al personal. Y así quieres tú le metes, pues, no, a la mano de obra, o entre paréntesis personal médico o no médico, y que se está mostrando ahí que tú estás identificando que tu causa raíz se debe al personal. Y si yo te digo, plantéame soluciones, y tú las planteas las que se te ocurran, en verdad, ¿no? Capacitar al personal, hablar al personal, o contratar al personal, ya las soluciones en verdad son un poco más aceptables porque son varias pues, que tú planteas, ¿no?
Pero la causa raíz, o sea, todos tienen que llegar a la misma conclusión. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesora. ¿Ok? Ya. A ver, y para terminar acá ya, igual, ¿no? Estamos en el servicio de emergencia, ¿no? Que donde pues hay muchos problemas, todo el mundo se queja, ¿no? Todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana, todos. De todas esas situaciones, ¿no? Se han planteado de que existe un problema puntual, la atención médica insatisfactoria. Atención médica, ¿no? Entonces, quien ha construido ese Chicago igual dice, ¿no? Voy a plantear, pues, medio ambiente, métodos, mano de obra. Esta persona desde que ya está planteando sus causas, miren, por eso, esto es algo que ya alguien lo ha hecho, ¿no? Yo les muestro para que ustedes vean, digamos, los diferentes tipos de Chicago desde la experiencia o conocimiento que alguien puede tener sobre la situación. Cuando él ha hecho su detallado las causas de la mano de obra, dice, mira, para él, ¿no? Cultura de la calidad. Y ha ramificado tanto y dice, no está orientado al cliente, falta de compromiso, falta de motivación. De la causa de trabajo en equipo, ¿no? La subcausa sería, bueno, liderazgo, conflicto de intereses, no involucramiento. En cuanto a capacitación del personal, ¿no? Claro, no hay capacitación porque no hay presupuesto, no hay plan de desarrollo individual. Si ustedes ven, es complejo, ¿no? O sea, alguien que ha construido quiere decir que sabe mucho de ese proceso, o sea, es alguien que está en esa área y conoce, por eso es que lo ramifica tanto, porque le trata de buscar, pues, hasta o sea, de escarbar más detalle, más información a estas causas principales, ¿se entiende? ¿No? Incluso él dice, no, mira, para mí medio ambiente es crucial porque hay que separar, dice, ¿no? Infraestructura y gestión administrativa. Infraestructura, ¿cuáles son las causas para el área de atención, equipo, sistema de cómputo? En cuanto a la gestión administrativa, comunicación interna, claro, porque el mensaje es deficiente, la recepción es deficiente, no están los canales definidos, la falta de negociación, reposición ineficiente, ¿no? Y acá hago un alto para comentarles lo siguiente. Cuando ustedes construyan su Chicago, ¿no? Llegar a este nivel en verdad es pedirles mucho, ¿no? Porque para la tarea y el examen, por el caso que les voy a plantear, pues quizás no les va a dar, o sea, no van a llegar mucho a un análisis tan así complejo, ¿no? Porque les voy a plantear un caso súper sencillo. Lo que trato de decirles es que por lo menos ustedes tengan en cuenta que sí tienen que aplicar sus 6M, o sea, eso sí es básico, ¿no? ¿Dónde está? Esto, ¿no? Coloquen las 6M, ya la plantilla ya les voy a dejar lista, ¿no? Coloquen sus 6M, ¿no? Pero lo que sí les voy a pedir que por lo menos hagan el esfuerzo de encontrar la mayor cantidad de causas, ¿no? Porque le digo, cuando planteo tareas, me mandan, solamente me llenan mano de obra y otro. ¿Y el resto? Y luego cuando yo les pregunto, oye, pero ¿por qué tú no tienes baja nota y todo esto? ¿Saben qué me dicen? Pues que ya no sabía más, pues ya no sé más, no sé qué más puede ser, ¿no? Vuelvo a repetir, todos van a quedar como posibles causas. Y ahí ya va a depender, digamos, de cuánto tú conozcas, de cuánto quieres proactivamente, pues, aportar a esa solución de ese caso, ¿no? Pero si hay personas que me muestran un Chicago vacío, luego no te quejes de la nota. ¿Me dejo entender? ¿Estamos siendo claros? Sí, profesora, una consulta. Ahora, un ratito para terminar. Y entonces alguien dirá, profesora, pero entonces tengo que llenar los 6. A lo mejor para el caso que les planteo, a lo mejor, digamos, no tiene nada que ver el medio ambiente, para algunos. Bueno, no lo pongas. Si para ti no tiene nada que ver el medio ambiente, no, y te quedarás con los 5. ¿Me dejo entender? No existe una solución en la que yo les diga, mira chicos, al final esta es la solución, porque la solución, o sea, el planteamiento lo da cada uno. A lo que todos sí tienen que concluir, y eso sí, de manera unánime, es a la causa raíz. Porque eso va a aparecer desde el problema. Desde el problema te va a salir la causa raíz. Esto es un poco como para que tú, en verdad, pues, demuestres de que has hecho un análisis, ¿no? De que tú estás preocupado en determinar cuáles son las causas y abordarlas. Pero ya desde la misma situación, ahí está la causa raíz. ¿Alguna otra pregunta? ¿Va a salir? Profesora, yo le estaba consultando. Las soluciones, ¿dónde se coloca? ¿En el mismo espina de pescado que dice?
cuando yo les dé en el caso, les doy la tarea, que es un Word, ¿no? Es un Word así. En la primera cara del Word, por lo general va a ocupar todo esto, ¿no? O sea, todo el Ichikawa. En la segunda hoja, ahí vas a poner tu conclusión, ¿no? Conclusión, la causa raíz de la no conformidad, o sea, en este caso, por ejemplo, acá, ¿no? La causa raíz de la atención médica insatisfactoria en un servicio de emergencia es el medio ambiente, entre paréntesis, infraestructura y gestión administrativa, ¿no es cierto? ¿Sí? Luego, ¿qué viene? Solución o soluciones al problema, ¿no? Y ahí tú los planteas, ¿no? Las soluciones a la parte de la gestión administrativa, no sé, pues coordinar con los encargados, y ahí uno se explaya como puede, ¿no? En cuanto a la infraestructura, no sé, pues comprar más equipos, reparar los sistemas de cómputo, etc. Obviamente las soluciones también, pues, son soluciones planteadas a estas causas, ¿no? Tampoco es que luego te vas a inventar y yo te voy a decir, pero ¿por qué te inventas si acá tus causas estás poniendo que son estas? ¿Me dejo entender? Sí, Sí, profesora, gracias. profesora. Sí, Miss. Por eso, todo tiene que ser coherente, ¿no? Si acá ustedes están planteando sus causas, pues la solución sale sobre estas causas, ¿no? De estas causas que ustedes mismos están planteando.